Amigos, buenas noches. El Canal 10, como siempre, está presentando el programa Queremos Más. Queremos Más es un programa dedicado a orientar a los padres, madres, maestros y todo el que cuida niños y adolescentes, todos los tutores de niños y adolescentes, a que manejen mejor sus hijos. Hoy tenemos una entrevista hermosísima, una entrevista magistral que hicimos a Pablo Luis Sánchez Cavallo. Es un psicólogo, hijo del muy querido Luis Sánchez, ya fallecido, deportista, pero él además de psicólogo es acupunturista, trabaja con la medicina natural china. Hemos hecho una entrevista que yo sé que va a ser del agrado de todos los televidentes. Yo aprendí muchísimo. ¿Qué es la acupuntura? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué alivia? ¿Cuáles son los males que alivia? Y es algo que ya la Organización Mundial de la Salud aceptó, que la acupuntura china alivia ciertos malestares. Vamos a ver la entrevista de Pablo Luis Sánchez Cavallo y es lo único que tenemos para este programa. Veamos esa entrevista. Amables televidentes del Canal 10, estamos con Pablo Luis Sánchez Cavallo, psicólogo clínico, mi colega, que hoy tenemos una entrevista muy especial, porque vamos a hablar de la práctica de la medicina tradicional china, de la que él es un experto. Pablo Sánchez Cavallo, hijo de Luis Sánchez el deportista, tiene mucho tiempo en el ejercicio de la medicina natural china. Buenas noches, Pablo, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias, Yori, a los amigos televidentes, gracias por permitirme estar en sus hogares a través de este programa. Yo te presenté y yo sé que tú hace mucho tiempo estás practicando la medicina tradicional china, acupuntura y esas cosas. Pero a mí me gustaría saber cuál es tu preparación, cuál es tu formación en ese sentido. Bueno, yo estudié psicología clínica, yo soy psicólogo clínico, hice un año de asesoramiento familiar, 2 años de análisis transaccional en el Instituto Viva y estudié, aparte de eso, estudié masaje de relajación, masaje Neisan, que es un masaje chino para trabajar las emociones, masaje tailandés y otros tipos de masajes, masaje energético, otros, son muchos. Y aparte de eso, estudié acupuntura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero tenemos que aclarar cuál es esto, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene la acupuntura como una carrera, sino que fue un intercambio cultural que se hizo con Corea del Norte. Vinieron unos maestros de allá y nosotros estuvimos aproximadamente 6 meses practicando con ellos y recibiendo la formación. De hecho, es una formación muy acelerada, donde yo me sentí que todavía me faltaban muchas bases para eso. Y a partir de ahí entré en una escuela española con sede aquí en República Dominicana y en casi todos los países del mundo, que se llama Neijing, la cual yo recomiendo encarecidamente a las personas que quieran formarse en acupuntura. Esa escuela nosotros estuvimos 4 años, 3 años de formación teórica, 1 año de formación práctica, de la práctica. Y a partir de eso, pues combinamos lo que son los aspectos nutricionales. ¿Dónde estudiaste asuntos de nutrición? ¿Con lectura? Sí, nosotros hicimos varios cursos en varios institutos de Santo Domingo y también a través de diplomados en la Universidad de Navarra, en la Universidad de Murcia y en la Universidad Nordeste de Argentina, vía online. Nosotros entonces combinamos todas estas técnicas junto con la bioenergética de Lowen, y trabajamos todo eso juntos y entonces nos da mejor resultado. Muy bien, tienes muy buena formación. ¿Y como cuántos años duró todo eso? ¿Desde cuándo, a qué edad tú empezaste? ¿Cuántos años hace que iniciaste psicología, acupuntura, la medicina tradicional china y todo eso? ¿Cuántos años de formación estamos hablando? Bueno, yo empecé en
estudiando kinesiología en Estados Unidos. ¿Estudiando qué? Kinesiología. ¿Qué es? Es una rama de la medicina alternativa que busca las patologías por medio de pruebas corporales. Muy bien. Entonces, incursionábamos tímidamente todavía, porque yo tenía una familia, no tenía mucho tiempo para trabajar en eso, pero a medida que fui involucrándome más, pues yo abandoné el trabajo ya que tenía y me dediqué a esto nada más. Yo era empleado de bancos, yo trabajé como gerente de banco en Bancomercio cuando existía, trabajé en Baninter, trabajé en Banreserva y otras instituciones de ese tipo. Muy bien. Pablo, a mí me gustaría iniciar las explicaciones que tú vas a dar de la tradicional cultura china de medicina natural. Que nos informe la historia, nos diga la historia, cómo inicia esa tradición china, dónde inicia, cuáles son las materias que abarca la medicina tradicional china, cuáles son los temas que abarca, hasta dónde ellos han estudiado esas cosas, cuál es la profundidad, cuántos años hace que ellos iniciaron eso. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la medicina tradicional china, como se le llama, no es exclusivamente china, es una tradición oriental, o sea, la encontramos en la India, la encontramos en China, en Corea, en Vietnam, etcétera, etcétera. Se le llama medicina tradicional china porque los chinos fue que la dieron a conocer y fueron los primeros que documentaron este tipo de tradición. La medicina no empezó como una medicina, era una tradición, pero no una tradición en el sentido de costumbres, sino una tradición de principios cósmicos, o sea, principios que el hombre descubrió de cómo ponerse en armonía con la naturaleza. No tiene nada que ver con nuestros abuelos que dicen la higuereta sirve para esto por haberlo practicado, por accidente quizás, y esto sirve para esto, y esta hierba sirve para hacer té y te quita la fiebre. Eso no tiene nada que ver con eso, o así empezó. Sí, pero empezó primero que el hombre se colocaba en relación a la naturaleza. Ante eso, hay tres clásicos en la medicina tradicional china, que son el Tao Te Ching, el libro de los oráculos, se le llama así. Está el libro de los oráculos es el I Ching. Está el Tao Te Ching, que es el libro de enseñar al hombre a vivir, su lugar en la tierra y en el universo. Y está el Nei Jing, o Shou Wen, que es el libro que es propiamente de medicina. Entonces, ¿cuál era la tradición? Esos tres libros explican, primero, el Tao Te Ching lo que te explica es cuál es la posición del hombre ante el cielo y ante la tierra. Y el I Ching es la visión del cielo que tiene del hombre. Y el Nei Jing es cómo la tierra ve el hombre. Entonces, esta tríada, lo que hace es que le enseña al hombre cómo vivir en relación con la naturaleza. Me explico. Por ejemplo, en invierno en China oscurecía muy rápido. Nosotros vivimos en países tropicales y eso no se ve aquí. Pero nosotros sabemos que los países que están muy al norte, sí, ya en invierno oscurece muy rápido. Entonces, en Estados Unidos, en invierno, a las 9 de la noche todavía está el resplandor del sol. No, en verano. En verano. En verano, sí, en verano. En invierno al revés. Exacto. A las 4 de la tarde ya es de noche. Sí, exacto. Entonces, ellos tomaban eso y ellos decían, bueno, si la naturaleza se acuesta temprano, si el sol se acuesta temprano, el hombre debe acostarse temprano y levantarse tarde. Por lo tanto, en invierno ellos se acostaban temprano y se levantaban tarde, cuando salía el sol. Y tenían poca actividad porque el invierno era como un periodo de muerte, ¿verdad? En verano el sol se levantaba temprano, ellos se levantaban temprano y se acostaban tarde. O sea, ellos trataban de acompañar su vida. Acompañar al sol. Sí, en su relación con ¿Será por la energía solar? Sí, tiene que ver con eso también.
La tradición herbolaria china sí se usa lo que se usaba aquí, el aceite de hierba. ¿Qué es herbolaria? Herbolaria, de las hierbas y de las plantas. Las plantas. Alimentación, hierbas, plantas. Entonces esa tradición sí se utiliza. Pero se hablaba de que había 3 tipos de médicos, ¿verdad? Decían que cuando un hombre puede percibir y puede curar la enfermedad antes de que aparezca, era un buen médico. El médico que la curaba cuando aparecían los primeros síntomas era un médico regular. Y el médico cuando ya estaba establecida la enfermedad era un médico malo. Y uno se pregunta, bueno, ¿todos somos médicos malos? Sí, porque, y eso incluye al médico pediatra, incluye a todos los médicos, nos incluye a los psicólogos, nos incluye a los acupunturistas y todo eso. Porque como cultura nosotros hemos perdido la presencia ante la naturaleza, entonces nosotros nos enfermamos por todo este desorden que hay y por eso es que nosotros... ¿Y en qué consiste el desorden? A nivel emocional, a nivel del ambiente. Hay una tradición hindú que decía que en el Himalaya, en la ladera del Himalaya se reunieron unos sabios. Eso es una tradición que está escrita, que dice que se reunieron un grupo de sabios para discutir un problema de su época. Estamos hablando de hace 3.000 años, de su época. ¿Cuándo inició eso? ¿Tú tienes, hay documentación que diga cuándo inició la cultura china, la medicina tradicional china? Lo que sucede es que tú sabes que hay un aspecto prehistórico y hay un aspecto histórico. El aspecto histórico o la historia es cuando ya está escrito. Sí. Pero el aspecto prehistórico es cuando todavía es tradición. Miles de años. Sí, entonces, muchos miles. Sí, entonces la medicina tradicional china tiene aproximadamente más de 3.000 años que está escrita, pero en la tradición tiene más de 5 o 6.000 años. 5 o 6.000 años. Sí, igual que la ayurvédica. Entonces, volviendo al tema, ellos decían que se perdió, que había un problema de su época y el problema era que la gente estaba abandonando la selva para irse a vivir a unos lugares que se llamaban pueblos. O sea, se estaban conformando las primeras civilizaciones. Sí. Y ellos tenían que saber cómo eso iba a afectar a las personas con su entorno y con ellos mismos en su convivencia. Y de ahí es que nace aspectos como la medicina tradicional china y nace aspectos como la medicina ayurvédica. Después que ellos se instalan en los pueblos, ¿dónde se enfermaban más? ¿En el campo o en el pueblo? Pero eso me lo vas a contestar después de esta pausa. Sí. Queremos Más es un programa producido por la Asociación Barahona 3 con los auspicios de la Fundación Amigos del Mundo Incorporado, cuyo objetivo es orientar a los padres, madres, maestros y personal que maneja niños, niñas, adolescentes y jóvenes para ofrecerle las herramientas necesarias para una mejor formación, así como servir de canal para tener una comunicación expedita con los conductores del programa de reeducación para jóvenes traviesos que se ejecuta en la ciudad de Barahona y en Villa Central. Queremos más jóvenes que se empoderen de los males de su comunidad para juntos buscar las soluciones recomendables. Queremos más autoridades provinciales y municipales preocupadas por resolver junto a las autoridades nacionales el desempleo, la marginalidad y la corrupción. Queremos más jóvenes que residen en los sectores marginados que, por una razón u otra, son apáticos a los diferentes males sociales que nos agobian. Salgan de su estado de conformidad y luchen por reducirlos. Queremos más centros de capacitación y apoyo para niños, niñas, adolescentes en riesgo, embarazadas y víctimas del abuso laboral, psicológico y sexual para restaurarles la felicidad perdida. Queremos más y mejores maestros bien pagados para que puedan dedicarse a la hermosa labor de la enseñanza sin preocupaciones. Queremos más aulas para que la juventud barahonera pueda acceder a cursos técnicos y educación tradicional en calidad, a los fines de que crezcan y se formen adecuadamente. Queremos un sistema de salud que ofrezca camas para adolescentes y adultos víctimas de la esquizofrenia y que deambulan por estas calles de Dios, provocando accidentes y amenazando la vida de los comunitarios
sin que las autoridades de salud hagan lo que tienen que hacer. Queremos que nuestros policías sean cada vez más adiestrados en el trato a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que estén conscientes de que son inmaduros y no están en capacidad de enjuiciar como adultos los eventos que suceden a su alrededor. Queremos más productividad en nuestros campos para que los alimentos de la canasta familiar lleguen a precios más bajos a la masa desposeída de nuestras comunidades. En fin, queremos más padres involucrados en la formación de sus hijos para lograr niños más felices, que iluminen con su sonrisa el Barahona que soñamos, con más tranquilidad, más justicia, más salud y más paz. Papá, me haces independiente cuando dependo de ti, cuando me castigas, cuando me premias, cuando me hablas, cuando me enseñas, cuando haces lo que debes, me guste o no, cuando juegas conmigo, cuando me besas, cuando eres justo, cuando me vistes, cuando me das de comer, cuando intuyes que te necesito, cuando me amas, porque eres mi papá. Canal 10, amigos del programa Queremos Más. Estamos conversando con el psicólogo clínico y practicante de esa cultura milenaria, la medicina tradicional china. Estamos hablando sobre la historia y estamos hablando sobre las emociones según el tratamiento de las emociones con la medicina natural china. Quedó una pregunta en el tapete y fue que ¿cómo se enfermaban más los chinos después que se mudaron a los pueblos o mientras estaban en el campo? Bueno, según la tradición se enfermaba más en los pueblos, porque en los pueblos hay más hacinamiento, las emociones se desbordan más fácil. Solamente tenemos que ver que actualmente, mientras más hacinados estamos, más problemas surgen. Antes la gente andaba en pequeños grupos en la selva, y por lo tanto se encontraba la comida, se encontraba todo esto, y aunque ya tenemos una tecnología sedentaria que nos permite proveernos de todas esas cosas, siempre hay elementos que nos disparan mucho las emociones. No es lo mismo una persona que esté en el campo, si tiene sus necesidades básicas satisfechas y no es codicioso, porque la codicia es una de las emociones de la medicina tradicional china, esa persona puede vivir tranquilo. Aunque ahora mismo ya no sé si se vive más tranquilo en el campo que en los pueblos, porque estamos prácticamente... Creo que sí, que en el campo se vive mejor, bueno, con más salud y menos emociones. Entonces, Pablo, ¿cómo trata la medicina china, la medicina tradicional china, las emociones? Sí. Bueno, voy a hablarte de la experiencia como acupunturista. Primero, y como psicólogo. ¿Qué es la acupuntura? Sí. La acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china que consiste en el tratamiento de las enfermedades, como apoyo a la acupuntura, por medio de la inserción de agujas. Estas agujas se insertan en determinados resonadores que están sobre el cuerpo. Los resonadores son puntos como energéticos, y a través de eso entonces nosotros podemos llevar a la persona a curarse, a sanarse. A un estado de salud. Sí, a un estado de salud, pero
aclaramos que esas agujas no inyectan nada. Son agujas de acero, un acero flexible que se ponen esos puntos resonadores, que son puntos que estimulan glándulas, que estimulan corticoides, etcétera, etcétera. Una pregunta que viene al caso. Sí. La acupuntura, como parte de la medicina tradicional china, ¿es legal en la República Dominicana? Bueno, todavía no se ha hecho una asociación de acupunturistas dominicanos. Pero el Ministerio de Salud Pública tiene conocimiento de los acupunturistas. Sí, hay muchos médicos que practican la medicina tradicional china, la acupuntura propiamente dicha, pero no es... Porque ya se han visto los resultados. Sí, exactamente. Y si se ven resultados, la cosa funciona. Exactamente. O sea, yo te lo pregunto porque el Ministerio siempre ha estado andando atrás de la gente que practica la medicina ilegal. Y aquí yo sé que hay muchos acupunturistas que tienen sus locales abiertos y todo eso. Te lo pregunto por preguntártelo, para que el público se entere que no es nada escondido, que no es nada ilegal, que todo está correcto. Y eso se practica en China desde hace 5.000 años. Y si tú dices, hay médicos que practican eso. Además, eso no, según lo que tú has dicho, eso no se le inyecta nada, no es ninguna sustancia, sino sencillamente tú nos vas a explicar cómo es que funciona eso. Sí. Primero, debo decirte, Yorick, y a los amigos, que en el 1975 la Organización Mundial de la Salud reconoció la acupuntura como una técnica de curación que alivia muchas enfermedades. Muy bien. Y utilizamos o se utiliza ahí el término aliviar, porque como no está oficialmente incluida en la medicina tradicional nuestra, de Occidente. Sí, de Occidente, entonces solamente... Dice que alivia. Sí, pero se ha comprobado que cura muchas enfermedades. Okay. La acupuntura, como un dato, nace, ya nosotros sabemos que nace en Oriente, pero en China más, es que lo dan a conocer. Y los primeros que llegaron fueron los sacerdotes españoles que venían de Oriente, los primeros que llegaron por allá. Y ellos decían, aquí en Occidente, cuando llegaban a España, a esos lugares, que los chinos tenían una técnica de curar que era poniendo agujas y que curaban las enfermedades. Y a eso le llamaron acupuntura, los occidentales. Pero eso no sucedió de un día para otro. Eso primero pusieron una aguja y funcionó, después pusieron otra y funcionó. Sí, hay varias tradiciones. Hay una tradición que dice que es una tradición celeste, que hubo uno de ellos que pudo ver los canales internos por medio de algo que bebió, y otros dicen que fue por medio de la práctica de ensayo y error. ¿Y qué es un canal? En la medicina tradicional china se habla de que existen canales energéticos alrededor de todo el cuerpo, que son canales por donde corre la energía. ¿Tiene que ver la acupuntura con la energía del cuerpo? Sí, evidentemente. Un cuerpo sin energía no es un cuerpo muerto. De hecho... ¿Y de dónde fluye la energía? La energía fluye de la misma vida. Cuando se acaba la vida, se acaba la energía. Evidentemente. Entonces, un muerto no tiene energía. Tú le puedes dar la patada y puedes hacerle todo lo que quiere. El muerto se queda que ni se mueve. Pero esa energía es eléctrica. Sí, tiene que ver con electricidad. Es una forma de electricidad. Será, tú y yo estudiamos en psicología, la psicofisiología, y será cuando el potasio y el sodio, que está el sodio alrededor de la célula, y entra el potasio que es positivo y la célula y el sodio negativo. Entonces cuando se juntan los dos a través de las membranas de la célula hay un chispazo y ahí es que empieza la energía, como un chispazo con un motor eléctrico, esa cosa. Sí, pero en la medicina tradicional china se contempla algo más. Se contempla, no es tanto el por qué funcionan las cosas, sino cómo funcionan las cosas. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que origina eso en base? Porque yo puedo yo puedo utilizar sodio-potasio y no me da una vida. Entonces la vida es algo que viene de otra parte. Sí. Está ahí y nos las dan y nos las quitan. Okay. Entonces eso ya es meterse en un campo un poquito metafísico y no queremos hacerlo. Yo lo expliqué de una manera y tú lo estás explicando de la otra. Entonces, los españoles que llegaron en los siglos XVI, 1600 por ahí, ellos decían que esos médicos tenían esa técnica y que esa técnica era la inserción de aguja. Entonces le llamaron los occidentales acupuntura. Acu, aguja. Puntura,
ponchar. O sea, ponchar con las agujas, se le llama esa técnica. ¿Y cómo funciona? Explícanos eso. ¿Cómo funciona la acupuntura? ¿Cuáles son los puntos? ¿Dónde que hay que poner las agujas? ¿Qué enfermedades alivian según la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es una cosa que nunca se acaba primero de estudiar. La acupuntura tiene alrededor de 365 puntos oficiales, 362, 365 algunos. Aparte de los puntos, otros puntos que se utilizan. ¿Tienen los días del año que ver con esos 365 porque coinciden? Sí, pero no exactamente. Pero sí tiene puntos para tratar los diferentes trastornos sobre la energía. Por ejemplo, se trata la depresión, se trata el exceso de alegría. Sí, porque la depresión se le quita a uno la energía, es cierto. Sí, pero se trata también el exceso de alegría, que los chinos... la euforia. Sí, que hoy le llamamos manía, por ejemplo. Sí. ¿Se entiende? Manía o euforia. Sí, la melancolía, la ira, etcétera, etcétera. Porque hay puntos para todo. Hay puntos para todo. Y el tratamiento variará de una persona a otra. En mi experiencia, aquí puede venir un paciente que tenga una depresión por una cosa y otro paciente que tenga otra depresión por otra. Sí. Entonces, a uno y a otro yo le pondré puntos similares, pero también puedo ponerles puntos diferentes. Sí. Por ejemplo, hay algunos que su trastorno es su pelea con la vida aquí. Hay un punto en la pierna que se llama divina indiferencia terrestre. Entonces ese punto se puntura y aparte de hacer lo que hace a nivel fisiológico, entonces también a nivel psíquico ese punto va como alejando a la persona de que no se identifique tanto con esto de aquí. Hay otros puntos, por ejemplo, divina indiferencia celeste, que eso se usa para la persona que siempre está peleando con Dios, con la vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Entiendes? Exactamente. Sí, mira, papi, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos vas a hablar en detalle de los puntos de esa medicina tradicional china, de la acupuntura específicamente, y cuáles son y qué alivian. Después de esta pausa volvemos con Pablo Luis, nos va a dar una demostración de cómo funciona la acupuntura, que es de la medicina tradicional china. Volvemos en breve. Te habla tu amigo Alci Pimentel. ¿Eres de los que sienten rechazo en la sociedad? ¿Sientes que nadie, ni tus padres, ni tus amigos, ni nadie te entiende? Llama a la Asociación Barahona 3 al teléfono 809-524-5080 y te ayudaremos. Invitamos a los padres, madres, maestros y profesionales de la conducta a los cursos que se están impartiendo en el local de Barahona 3 en Villa Central a los fines de estar mejor preparados para manejar a niños, niñas y adolescentes, así como los eventos conflictivos que se presentan en el quehacer cotidiano. Manejo del estrés en 2 módulos, liderazgo en 1 módulo, manejo de fatiga en 1 módulo, etapas del desarrollo del niño, trastornos del sueño en 2 módulos, trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia en 2 módulos y además un diplomado en 8 módulos sobre manejo adecuado de niños, niñas y adolescentes. En todos los cursos se ofrece material de apoyo, certificado y refrigerio. El costo es de 900 pesos cada módulo. Atención, organiza uno de estos cursos en tu sector y tu participación no tendrá ningún costo. Para más información y reservaciones, llame a los teléfonos 829-822-6297 y 829-959-8736.
¿Has perdido la felicidad y te ha resultado difícil rescatarla? ¿No puedes dormir? ¿Estás triste y no sabes por qué? ¿Te sientes ansioso? ¿Tienes problemas de estrés? ¿Tienes problemas con la memoria? ¿Tienes problemas para relacionarte con otras personas? ¿Sientes que no te entienden o que se burlan de ti? ¿Tienes problemas con el alcohol u otras sustancias psicotrópicas? ¿Has perdido el apetito y no es un problema médico? ¿Tienes problemas con tus hijos y no sabes qué hacer? ¿Tus hijos tienen problemas en la escuela? ¿No tienen hábitos de estudio? ¿Tus hijos les hacen más caso a los amigos que a ti? ¿Tus hijos tienen conductas extrañas? ¿No te obedecen? Queremos ayudarte a rescatar la felicidad que has perdido. Haz una cita para que nos encontremos en mi consultorio llamando al 829-959-8736. Continuamos con el programa Queremos Más. Tenemos como invitado hoy, los que han puesto el televisor ahora se han perdido de una explicación hermosísima sobre la cultura tradicional china, la medicina tradicional china. Y Pablo Luis Sánchez Cavallo, nuestro invitado, nos está hablando, quedamos en la sección anterior de que nos iba a hablar, que nos iba a hablar de los puntos que se tratan en la medicina tradicional china, en la acupuntura específicamente. Cuéntanos más sobre eso. Bueno, hablar de eso es muy largo, Yori, porque eso implica... Son 365 puntos. Exacto. Y cada punto puede servir para muchas cosas. Bueno, pero vamos a hablar entonces sobre los puntos que tratan sobre las emociones, que es el tema que nos ocupa hoy. Sí, hay puntos específicos que nosotros utilizamos para tratar sobre las emociones. Nosotros tenemos que saber que las emociones descargan al cuerpo de energía. Y tenemos, por ejemplo, un punto aquí en la mano, aquí en este lugar, que se llama Yemen, que significa la ruta del agua. Y en chino el agua es la fuente primaria de la energía, pero no el agua física como nosotros tenemos, es una alegoría de un tipo de energía dentro de nosotros, que es agua. Y nosotros punturamos eso cuando vemos que la gente le hace falta energía para vivir, vitalidad. Este punto, por ejemplo aquí, es un punto que se llama Shemen, y este punto nosotros lo usamos para las personas que están muy ansiosas. Y en la pierna, como dije, hay un punto que se llama casi a nivel de la rodilla, un poco más abajo, pegado del fémur, que se llama divina indiferencia terrestre, que las personas que están un poco obsesivas, que tienen pensamientos intrusivos, que no lo dejan, entonces nosotros con eso... ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Un pensamiento que cuando entra en la mente no lo abandona fácilmente. Que cuando uno está durmiendo y uno no quiere pensar en la deuda, entra. Que el prestamista me viene a cobrar, entra el pensamiento, sí. Y uno da vueltas en la cama y vueltas y no se le quita el pensamiento de arriba. Sí. Entonces nosotros en la medicina tradicional china, en la acupuntura, hacemos un análisis y vemos... Por ejemplo, cuando las personas vemos la lengua de la persona, y eso nos puede decir incluso, mirando la lengua, si la persona tiene esos pensamientos intrusivos. No, aunque no nos lo diga, ya nosotros sabemos. Uno le dice, tú tienes un tipo de pensamiento, cuando coges un problema no lo dejas. Y me dice, sí, es así como usted lo sabe. No, la lengua lo dice, porque la lengua se marca todas las cosas, ¿ves? Entonces, las emociones... nosotros sabemos que ese era el tema, ¿verdad, Jorge? Claro. Sí, para pasar de una vez ahí. Sí. Las emociones en la medicina tradicional china se conocen como pasiones. Cuando uno lee un texto de medicina tradicional china, uno ve la pasión del hígado, la pasión de tal cosa, de la alegría. Entonces nosotros decimos, bueno... ¿Y la pasión del amor en qué órgano se encuentra? Sí, ahí vamos a llegar. Entonces, la pasión es como un estímulo que puede ser exógeno, o sea, puede venir de afuera,
como puede ser endógeno provocada por química del propio cuerpo. Por ejemplo, una depresión endógena nosotros sabemos que es porque el cerebro no está produciendo, por ejemplo, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera. Entonces, para la medicina tradicional china, las pasiones describen eso. Si nosotros, ahora se describe como emoción, pero fíjese, pasión viene del griego, la palabra pasión, partire, que quiere decir sufrir, o sea, yo sufro algo, mientras emoción es más lo que se sufre. Pero el sufrir es como que está anclado en mí. Por eso es que yo hago. En la medicina tradicional china, que sepa yo hasta ahora, no existen psicólogos. Porque el mismo médico es psicólogo al mismo tiempo. Él descubre las pasiones ancladas en el cuerpo y las va trabajando. Ahora, déjame darte un ejemplo de eso. Hay dos conceptos fundamentales en la medicina tradicional china, que son la energía y la sangre. La energía es lo que le da la vida al cuerpo, la vitalidad. La sangre es lo que produce la energía. Una persona anémica, por ejemplo, no tiene suficiente energía porque la sangre es muy débil. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando tiene una buena sangre, la sangre produce energía y la energía mueve la sangre. ¿Entiendes? Sí. Es como... Es un círculo. Es un círculo. Tú me creas y yo te muevo. Tú me creas y yo te muevo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a utilizar el término emoción en vez de pasión para que se nos entienda, aquí ahora, en este nuevo paradigma. Si nosotros tenemos una emoción, es un estímulo que altera nuestra función mental, ¿verdad? Y ese estímulo, al alterar de una manera descontrolada nuestra función mental, está alterando la energía. La energía entonces empieza a provocar en la sangre un disturbio, por decirlo así. Sí. Y entonces en la sangre se van produciendo ciertas condiciones que permiten estancar la energía y la sangre. Por ejemplo, en algunos lugares. si yo tengo ira, ya no pienso igual, Sí. porque hay un disturbio, según lo que tú explicas, en la sangre. Sí. Si estoy enamorado estoy enamorado de una mujer hermosa, entonces hay un disturbio también. Sí. Y actúo de una forma irracional. Sí. Todas las emociones provocan irracionalidad. De eso es que tú estás hablando. Sí, voy a explicarte. En la medicina tradicional china existen lo que se llaman los 5 órganos principales. ¿Cuáles Que son el riñón, el hígado, el corazón, el vaso páncreas, que es como uno solo que lo ponen, y el pulmón. Son lo que se llaman los órganos. Y los órganos son los que guardan la energía. Por ejemplo, en chino las emociones se conocen con el nombre de Xi o Xi Shui. Xi es un término que se refiere al agua y Xi se refiere como el agua agitada, porque se habla de que todas las emociones proceden del reino del agua. Y como dije ahorita, solamente es una alegoría para nosotros explicar un término energético. Si me permites hacer una gráfica, lo puedo ilustrar mejor. Sí. Le voy a poner los auxiliares, que tú sabes que nos hacen falta todos. Vamos a ver si se ve claro. Aquí nosotros tenemos el riñón. ¿Se ve claro? Sí. Y el riñón es del reino del agua. Y aquí tenemos el hígado. Y el hígado es el reino en la medicina china de la madera. Aquí tenemos el corazón. Estoy poniendo los órganos, como ven. Sí. Y el corazón es el fuego. Y aquí tenemos la tierra. Y la tierra es el vaso páncreas. Y aquí tenemos el pulmón. Y el pulmón es el metal. Ahora fíjate cómo funciona esto. El agua
que es donde se origina todo, le da creación a todo esto. Y el riñón, la emoción negativa del riñón es el miedo. Miedo, la negativa. Estoy poniendo la negativa. La de la madera es la ira. El corazón es el odio o resentimiento. El vaso es la obsesión. Y el pulmón es la tristeza. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros preguntamos, ¿qué tiene que ver el riñón con el miedo? Para dártelo ahora una explicación científica occidental. Sí. Para los chinos el riñón contempla lo que se llama las glándulas suprarrenales. Que las glándulas suprarrenales, si nosotros vemos y tenemos un riñón aquí, es una glandulita que está aquí. Y esa glandulita produce la adrenalina. Sí. Cuando una persona está asustada, esta glándula secreta la adrenalina, que es una hormona que nos incita a luchar o nos incita a huir. A la fuga, sí. Sí. Y esa hormona que está secretando la adrenalina... Eso cuando un individuo dice, yo salí huyendo porque me estaban persiguiendo con una pistola y yo volé una pared que yo después pensé que no podía hacerlo de otra manera, que tenía como 10 pies de altura y yo la volé, y es producto de la adrenalina que va a todos los músculos, y después al otro día tú te sientes totalmente cansado porque los músculos tuvieron una función muy alta. Sí, porque la adrenalina provoca que se queme fácilmente el azúcar en la sangre. Sí. Entonces, al quemarse todo, produce energía. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros tenemos las hormonas, nosotros vivimos en un estado de estrés permanente, porque nosotros tenemos necesidades reales y necesidades imaginarias que percibimos como reales. Por ejemplo, ¿cuál es una necesidad real? Comer. ¿Cuál es una necesidad imaginaria? El dinero. Si yo no tengo dinero, no puedo comer. Y esa necesidad imaginaria se convierte para nosotros en una necesidad real. No tengo dinero para la casa, me van a sacar de la casa. Entonces, casi siempre nosotros vivimos en un estado de estrés. ¿Qué es el estrés? Un mecanismo que me indica a mí que yo tengo miedo. Pero no es el miedo de terror, así, sino el miedo de que yo no puedo controlar las cosas. Entonces, ese miedo que está aquí en el riñón, esa emoción pasa al hígado y produce la otra emoción. Esa tú me la vas a explicar después de esta pausa. Okay. Padre, madre, ¿tiene problemas con tus hijos en la escuela? ¿No te obedecen? ¿No tienen hábitos de estudio? ¿Le hacen más caso a los amigos que a ti? ¿Has perdido la felicidad por estas y muchas otras razones? Son señales de que algo anda mal en la formación que se está ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes a tu cuidado y la manera con que estás manejando los conflictos que se te presentan. Es hora de visitar un profesional de la conducta. El psicólogo clínico Jorix Piña, con más de 40 años de experiencia, ofrece los servicios de orientación y terapia a pacientes de todas las edades y muy especialmente a las personas adolescentes y jóvenes adultos. Haga su cita llamando a los teléfonos 829-822-6297 y 829-959-8736.
padres han nacido para ser un buen papá. Estés donde estés, que tengas un feliz día. Vecino, pero yo no sé qué hacer con este muchacho. Pero que yo estoy peor. El mío le hace más caso a los amigos que a mí. La Asociación Barahona 3 ofrece sin costo alguno la forma de reinsertar a sus hijos en un programa de modificación de conducta para jóvenes traviesos. Ofrecemos deportes, cursos técnicos, artesanía, bellas artes, microempresa y otros. Llame al teléfono 524-5080 y contáctenos. Gregorio Luperón, héroe de la restauración, dijo: este país no necesita hombres inteligentes. Ha tenido muchos. Este país lo que necesita son hombres buenos. Joven baraonero, te habla Yorick Piña. ¿Eres de los que te sientes rechazado por tu familia y por la sociedad? Queremos ayudarte. Llámanos al 809-524-5080 a la Asociación Barahona 3. Del Canal 10 y del programa Queremos Más. Estamos con Pablo Luis Sánchez Cavallo, psicólogo clínico, experto en la medicina tradicional china, y estamos hablando de las emociones o las pasiones, que son las emociones en la cultura occidental, las pasiones, las emociones en la cultura tradicional china, y cómo va funcionando esas emociones en cada uno de los órganos que el experto nos está explicando en estos momentos. Hablábamos del riñón, que produce el miedo. Ahora, según lo que nos está explicando, del riñón se pasa, el efecto del riñón entonces pasa al hígado, que es la madera. Continuamos con eso. ¿Cuál es el hígado? ¿Cuál es la emoción que tiene? La ira. Y hay dos clases de ira. Yo puedo tener una ira silenciosa, como el resentimiento, como ¿verdad? Sí. Me quedo pegadito, pero sí. estoy explotando por dentro. Sí. O una ira expresiva. La ira... Tirando sillas extrañas. La ira explosiva, en la medicina tradicional china se dice que sube a la cabeza, sube la presión, eso. Por eso es que la gente coge mucha cuerda así, ¿verdad? Sí. Cuerda el término popular. Coloquial. Coloquial, gracias. La ira silenciosa entonces produce una depresión a largo plazo y un resentimiento. Entonces, del hígado, fíjense, voy a explicar esto. Cuando una emoción muy intensa puede dañar el hígado, pero también un hígado enfermo produce ira. Por eso nosotros vemos casi siempre que las personas que tienen cirrosis, o tienen hepatitis, o son bebedores, la mayoría se altera muy fácil. ¿Ves? Entonces, la ira, al yo no poner, la ira significa que yo no controlo, no tengo control. Entonces, al no tener control, yo paso aquí y puedo tener resentimiento, odio hacia aquello que yo creo que no puedo tener control sobre eso. Y ese es el corazón. Por eso se habla del fuego del corazón. Eso en el corazón produce taquicardia, produce dolor, produce angina. Tanto así que nosotros vemos que cuando una persona está tan cargada de emociones, nosotros generalmente lo que hacemos es que nos agarramos aquí, ¿verdad? Porque me duele el pecho. Aquí, precisamente, en el centro, entre los dos mamelones, entre las tetillas, ¿verdad? Hay un punto que si uno se lo aprieta y siente mucho dolor, es que uno tiene mucha emoción retenida. Ese punto se llama el centro de la sinceridad o el hombre sincero. ¿Y por qué duele? Porque nosotros no estamos viviendo como debemos vivir. Que eso es otra historia un poco más larga para otro programa. Entonces, de aquí yo puedo venir al vaso y es la obsesión, pero obsesión también es hiperresponsabilidad. Hiperresponsabilidad. ¿Por qué hiperresponsabilidad? Porque aquí es cuando vienen los pensamientos intrusivos. Yo tengo un problema y no lo suelto. ¿Por qué? Porque el miedo me provoca ira, silenciosa o no.
entonces empiezo a tener resentimiento, odio, no puedo manejar la situación, me siento furioso, y todas estas emociones se van juntando una con otra. Entonces trato de ser hiperresponsable, o sea, me voy más allá de lo que me corresponde a mí como ser humano. Cuando yo no puedo controlar eso, entonces paso a lo siguiente y viene la tristeza o la depresión. ¿Y qué hace la depresión o la tristeza? Vuelve a generar más miedo. Y eso es un círculo vicioso. Eso es un círculo vicioso. ¿Y cómo se genera eso y cómo se para eso? Bueno, por medio de la acupuntura nosotros tenemos los mecanismos para empezar a parar eso. También porque ya esto está anclado en los órganos. Porque eso hace una sinergia para dañarles. Exacto. La 1, 2, 3, 4 y 5. Exacto. 5 órganos. Entonces, estoy hablando del aspecto negativo. Sí. Entonces, hay varios aspectos que nosotros trabajamos. Trabajamos en el aspecto físico, que es por medio de la acupuntura, en el aspecto nutricional. Por ejemplo, sabemos que cuando la adrenalina, las suprarrenales aquí, están agotadas, las suprarrenales necesitan 2 tipos de alimentos para contrarrestar eso, que son el complejo B y la vitamina C. Entonces nosotros recomendamos a la persona que tomen complejo B y vitamina C, mínimo 1500 miligramos diarios, y la persona va a notar que se estresa menos, porque se está reponiendo los nutrientes que necesita esta glándula. Entonces, todo este círculo se va generando y por medio de la acupuntura nosotros lo paramos, pero usualmente hay personas que dependiendo, en la medida que desanclamos esto de los órganos, también necesita un aspecto psicoterapéutico. Ahí entra el psicólogo, con las terapias, entramos nosotros. Y como tú eres psicólogo, no lo manda a ninguna parte. Bueno, te lo mando a ti. Porque te conozco y generalmente tú sabes que yo trabajo más con personas adultas en ese sentido. Tú trabajas más con jóvenes, con niños, aunque también trabajas con adultos. Sí. Pero el énfasis tuyo está más en la adolescencia, ya que la conozco mejor. Sí. Entonces, a mí me gusta más trabajar con los adultos. Bueno, entonces... Yo con los adolescentes, porque nadie los entiende, pero yo los entiendo. Sí, los padres no los entienden, pero yo los entiendo muy bien. Exacto. Tengo 50 años haciendo eso. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que esto es lo que se llama el círculo de generación. Generación. Una cosa genera otra. Y hay un círculo de control. Por ejemplo, la obsesión controla el miedo. La tristeza controla la ira. El miedo controla el odio. Y así sucesivamente. Entonces nosotros vemos que hay un círculo de generación y control. ¿Qué yo voy a hacer? Cuando un paciente me llega y nosotros le hacemos su historia clínica, también vemos los aspectos clínicos de lo que necesita la acupuntura, la medicina tradicional china, y trabajamos en base a eso. Muy bien. Bueno, bien, vamos a una última pausa y lo vemos en breve. Robert Dupont afirma: los chicos que consumen drogas obtienen menos calificaciones, son más delincuentes y tienen tasas más altas de suicidios y homicidios en comparación con los que no usan drogas. ¿Has perdido la felicidad y te ha resultado difícil rescatarla? ¿No puedes dormir? ¿Estás triste y no sabes por qué? ¿Te sientes ansioso? ¿Tienes problemas de estrés? ¿Tienes problemas con la memoria? ¿Tienes problemas para relacionarte con otras personas? ¿Sientes que no te entienden o que se burlan de ti? ¿Tienes problemas con el alcohol u otras sustancias psicotrópicas? ¿Has perdido el apetito y no es un problema médico? ¿Tienes problemas con tus hijos y no sabes qué hacer? ¿Tus hijos tienen problemas en la escuela? ¿No tienen hábitos de estudio? ¿Tus hijos les hacen más caso a los amigos que a ti? ¿Tus hijos tienen conductas extrañas? ¿No te obedecen?
queremos ayudarte a rescatar la felicidad que has perdido. Haz una cita para que nos encontremos en mi consultorio llamando al 829-959-8736. Estamos con el psicólogo Pablo Luis Sánchez Cavallo, experto en medicina tradicional china. Hemos tenido un programa hermosísimo, he aprendido muchísimo aquí, ahora es que yo me doy cuenta por qué, qué es lo que hace Pablo Luis Sánchez, cariñosamente le llamamos Papín, aquí en su consultorio de acupuntura china, que además es psicólogo clínico, y estamos ya al final del programa. Danos un resumen, porque decía don Luis del Monte que al baraonero hay que explicarle las cosas 2 veces. Danos un resumen de los problemas que ocasiona cada uno, de la infuncionalidad de esos órganos que están en la pizarra. Un resumen bien apretado y un resumen también de cuáles son los beneficios que da cada uno de esos órganos cuando funcionan bien. Ok. El riñón provoca el miedo, el hígado provoca la ira, el corazón provoca el odio y el resentimiento, el vaso páncreas produce la obsesión y el pulmón produce tristeza o depresión. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros podemos empezar a equilibrar los órganos? Exacto. El riñón, lo contrario del miedo sería el valor, ¿verdad? Cuando yo tengo valor, y no es valor de yo ponerme de guapo con todo el mundo, sino valor es seguridad de mí mismo, esa sensación de que yo estoy en mi sitio. Y eso se consigue, se consigue el valor, el que tiene miedo consigue el valor acupunturizando, dando acupuntura al punto donde tiene que ver el riñón. Exacto, sí. Y eso se hace con acupuntura. Sí. Entonces, cuando yo tengo desarrollo valor, ¿qué va a pasar? Que esa emoción ya es positiva y va a pasar al hígado como decisión. Como decisión, o sea, yo tengo capacidad de decidir equilibradamente, porque ya yo no me voy a enojar porque tengo control sobre la situación. Sí. Y cuando pasa el corazón, entonces yo tengo la capacidad de desarrollar amor y altruismo. Y aquí paso al vaso y voy a tener responsabilidad. Voy a responder de manera adecuada. Responsabilidad. Responder con habilidad ante las cosas. Y después pasa aquí no como tristeza, sino pasa esa como seguridad. Y también voy a pasar como un recuerdo bueno de las cosas, como experiencia positiva, ¿verdad? Voy a tener experiencias aquí. Bueno, está un poquito chiquito, pero es para... Sí, ya tú lo explicaste. ¿Sí? Que ya lo explicaste. Okay. Entonces, todo esto nosotros lo trabajamos desde el punto de vista de la medicina tradicional china y desde el punto de vista de la psicología, por medio de sugerencias nutricionales. Muy bien. Nosotros, perdóname, Yori, para que se entienda, nosotros no recetamos medicamentos porque no somos médicos. Nosotros no nos metemos en esa frontera. Los médicos te recetan medicamentos. Nosotros recetamos nutrientes. O sea, nosotros aconsejamos a las personas que beban nutrientes. Sí, y de alguna forma, ¿cuándo tú refieres un paciente a la medicina occidental? Eso es importante. Sí. Uno tiene que saber qué uno puede hacer, porque en la medicina, en este tipo de cosas, nosotros tenemos que tener responsabilidad y saber que hay casos que necesitan ayuda o necesitamos referirlo inmediatamente. Ejemplo, hace un tiempo me llegó un paciente aquí que estaba psicótico. Ese paciente podía hacerse daño y podía hacerle daño a las personas de su entorno. Nosotros inmediatamente lo referimos al centro de salud mental. De manera verbal, le dijimos a la persona, llévelo allá, porque sabemos que hay que hacer una serie de análisis psicológicos y cosas y después referirlo. Y una persona que tenga un accidente, que se rompe una pierna, que se dé un golpe en la cabeza,
¿La acupuntura china tiene eso o ustedes trata eso o ustedes lo refieren? No, una persona que venga con un hueso roto, por ejemplo aquí, tiene que ir donde un ortopeda, que ese ortopeda lo opere, lo enyese, si hay que enyesarlo y cosas. Ahora, una persona que traiga una apendicitis aguda, inmediatamente para donde el médico. La acupuntura nosotros la utilizamos para tratar problemas emocionales y para tratar algunos tipos de dolencias, migrañas, ese tipo de cosas. Ahora, atención aquí, atención. Si una persona se rompe una pierna, por ejemplo, y recibe tratamientos de acupuntura después de haberse operado o enyesado, el proceso de reparación, de curación, va a ser mucho más rápido. Pero ya lo atendió el médico. Sí, claro, porque hay cosas que tienen que nosotros trabajamos así. O sea, hasta donde llega uno, llega el otro. Por ahí tenemos a Quiquito, el que tiene la funeraria, que dice, cuando el médico no puede más, entro yo. ¿Entiendes? Así mismo, nosotros somos dos personas que están trabajando, el médico y yo somos personas que no tenemos que ser antagónicos. Uno tiene que saber sus límites en sus cosas. Eso es responsabilidad. Así es. Papín, y si una persona quiere utilizar la acupuntura porque siente odio, tiene obsesiones, tiene miedo, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde está tu consultorio? Mi consultorio está en la calle 16 de agosto, frente al Colegio Jardín del Amor, aquí en el barrio Mejoramiento Social Barahona. ¿Qué número es? Número 4. ¿Cercano a qué? Para tener una referencia. Al play de softball que está cerca del cementerio. Es el play que está detrás del Colegio Divina Pastora. Exactamente. Tú estás en la calle que da al mercado. Exactamente. Pero yendo como en dirección a la policía, al hospital. Sí, exactamente. Muy bien. A una esquinita del play, media cuadra. Sí, yo creo que son 3 casas que hay. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Bueno, pues mira, estamos muy complacidos, hemos aprendido mucho de esta entrevista y esperamos que la audiencia o los televidentes del Canal 10 también hayan aprendido lo que hemos aprendido nosotros. Te damos las gracias por esta entrevista y ojalá tengamos la oportunidad de repetirla con otros temas de la medicina tradicional china más adelante. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Buenas noches. Gracias. Marco Aurelio afirma: recuerda cambiar de opinión y seguir a quien nos enderezca es igualmente un acto libre, pues es una actividad tuya que llega a término conforme a tu impulso, tu juicio y, en fin, tu propia mentalidad. Bien, amigos, espero que en este programa Queremos Más de este sábado hayan disfrutado de la entrevista que le hicimos al psicólogo clínico y practicante de la medicina tradicional china, Pablo Luis Sánchez Cabal. Será hasta el próximo sábado que volveremos con un programa parecido a este. Dios le bendiga mucho. Buenas noches.